Hay algo muy particular en el terror que se hace de este lado del mapa, en Latinoamérica. No suena igual, no huele igual y sobre todo, no asusta igual. Mientras en otros países los fantasmas aparecen en mansiones victorianas, acá salen de vecindades, de casonas coloniales con humedad en las paredes, de carreteras vacías donde la única luz es la de un puesto de tacos que nunca cierra. Nuestro terror viene mezclado con maíz, con rezos a media voz, con narconotas en el periódico. Refleja otra realidad, nuestra realidad. Directores y directoras latinoamericanas que están usando el género para hablar del duelo, la violencia, la pobreza, brujería y también de esperanza, aunque sea chiquita y torcida. Bienvenidas y bienvenidos al Videoclub de Medianoche. Hoy toca hacer inventario de nuestro terror latino. El poder de Cristo El Videoclub de Medianoche. Muy buenos días, tardes o noches, queridos y queridas miembros de este Videoclub de Medianoche. Es para nosotros todo un honor tenerlos de nueva cuenta en este su lugar seguro para poder hablar acerca del cine de terror que tanto nos encanta. Me presento, yo soy Marle Barriaga y para mí es todo un placer estar en un nuevo episodio de su Videoclub de Medianoche. Muchísimas gracias por estar acá en un nuevo episodio. Qué increíble poder estar en este proyecto con increíbles personas que también aman el terror tanto como nosotros e iniciar esta plática que se va a poner bastante interesante, sobre todo porque es algo que habla acerca de nuestras raíces, nuestro lugar de origen, que es nuestra queridísima Latinoamérica. Pero para empezar, permítanme presentarles a los miembros del Videoclub Honorario, quien por primera cuenta, mi querido Ruso, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero que sepan todos los que nos están escuchando que olvidé traer mi tag con mi nombre. Por eso nuestra querida Mar tardó en decir mi humilde nombre. Pero no lo volveré a olvidar. Es parte del uniforme del videoclub. Que ya no sé qué tan seguro es porque no he visto que refuercen la chapa. Y el otro día escuché que la campanita sonó como a las 3 de la mañana y me puso nervioso. Pero más que nada estoy emocionado por hablar de cine latinoamericano y reciente, que es una cosa que muchas veces los fanáticos del terror solemos abrazarnos a la nostalgia. Y quiero que sepan que aquí somos gente novedosa. Estamos pendiente de las cosas que están pasando y nos emocionan recientes y de nuestra región, como los DVDs y los Blu-rays. Ya desapareció ese concepto. Eso espero. Y si no, que Uriel nos lo demande. ¿Cómo estás, Uriel? Bien, también es un gusto poder estar platicando de nuevo con ustedes. Ya dejen entrar a cualquiera a este videoclub si se andan metiendo a las 3 de la mañana. Pero bueno, lo importante es que estamos nosotros otra vez, que nos están escuchando. Espero muchas personas del otro lado del micrófono, porque de todas formas lo haríamos, creo, platicar, aunque nadie nos escuchara, pero qué mejor que alguien más participe y que nos dejen comentarios y que participen en la conversación, que retroalimenten y que seguramente nos recomienden más películas de las que nosotros vamos a hablar, pero qué emoción, es un gran tema y estoy eh, realmente expectante de las películas que estaremos discutiendo hoy. A mí me parece increíble que Russo haya empezado por la democratización de este videoclub, porque yo siempre voy a ser fan de eso y qué mejor que hablar de democratización y Latinoamérica. Es aquí cuando lanzo una queridísima pregunta que es, ¿cuál fue la primera película de terror latinoamericana que creen que vieron y que dijeron, ok, esto nada que ver con lo que se nos ha vendido en Hollywood y siento identificación, me siento identificado? Yo era de un hombre lobo en blanco y negro. Salía un actor que se llamaba Joaquín Cordero, que después hizo telenovelas. Tal vez algunas personas lo recuerden de su paso por la tele. Y si no, pues ahí búsquenlo en su internet o robot de confianza, Joaquín Cordero. Y la película no sé qué título es. También me pude haber visto Cool y decir que fue Veneno para las Hadas, que está en mi corazón hasta arriba, en un pedestal
con mucho cariño, pero no, así de lleno que sentí que era mío. Y mío no porque pues yo viviera en una hacienda, como es el caso de Joaquín Cordero en esa película y El Hombre Lobo, sino más porque era parte de la oferta del canal de películas mexicanas, ¿no? En algún momento, si no es que todavía se llamó De Película o el Canal 9, y entonces te ponían Pedro Infante, las ficheras, y de vez en cuando pues, se cruzaba algo infantil que tenía que ver con Pulgarcito y con un cuento muy raro de Caperucita y el lobo y un zorrillito. Loco Valdés. Cosas muy raras, cosas muy raras. Pero entre esa oferta, recuerdo que se coló esta película del Hombre Lobo con Joaquín Cordero como uno de los protagonistas y me impactó. Lo sentí como una historia más cercana que, pues no sé, cualquier otra película que hubiera visto, hubiera reconocido pasar como un póster donde Jack Nicholson era un hombre lobo, pues con alguna cantante y actriz famosa, pero eso se sentía que estaba allá, en otro país, con sus modos y formas, y este hombre lobo y los modos en los que se presentó y se espantó en la película a partir de su personaje, lo sentí local. Dije, como mira, eso sí es insisto, no viví en un rancho y no tengo nada en contra de los ranchos, pero eso sí se sintió de mi tierra bella. Tan, tan, tan. Tengo que decir que me duele un poquito que hayas hablado de Joaquín Cordero y tu siguiente referencia hubieran sido las novelas porque Joaquín Cordero salió en El Libro de Piedra Mira, y también aparece en otro clásico del cine de terror mexicano, Vacaciones del Terror 2, con Pedrito Fernández y Tatiana. Así que es un Scream King, nuestro Joaquín Cordero. Si puedo responder yo también a la pregunta de Mar, a su queridísima pregunta, como la llamó. Yo tengo por ahí varias referencias. Y unas quizás les van a dar risa, pero así descubrí yo el cine de terror que era mexicano y fue a través del cine de luchadores. Porque se puede considerar de terror hasta cierto punto, quizás acción, quizás comedia involuntaria, pero a mí me daba muchísimo miedo la película de Santo y Mantequilla en Nápoles contra La Llorona. O sea, Santo, el legendario Santo, un boxeador de moda que era Mantequilla en Nápoles, y se enfrentaban a una leyenda como es la Llorona. También debo decir que me daba mucho miedo la película de las momias de Guanajuato, mayormente conocida como Santo contra las momias de Guanajuato, lo cual es muy injusto porque Santo solamente llega al final de la película y porque la pelea real la hacen Blue Demon y Mil Máscaras contra estas momias que despiertan y aterrorizan gente y matan guanajuatenses al por mayor. Y yo sé que son pues algo risibles, sobre todo ahora, pero cuando yo las vi de niño ya eran películas viejas, pero siempre tuve un cierto talento para ignorar las máscaras notorias, para ignorar la mala producción y dejarme llevar por el buen cine de terror. Y creo que la primera que sí me asustó, la primera que sí podría considerar seria, y la sentí muy diferente a todo lo que había visto, fue La Llorona, la versión de 1960 de René Cardona, si mal no recuerdo, donde sale Mauricio Garcés. Es una gran película, probablemente la mejor adaptación de La Llorona que yo he visto, y sí da miedo, a pesar de ser una película ya de 55, 65 años, por Dios. Eh, gran película, todavía creo que hasta la pueden encontrar en YouTube. Así que esa fue mi entrada. La tuya, Mar, me imagino que va a ser mucho más reciente, ya de Rebelde para acá. Ojalá fuera así, pero creo que yo voy a empezar por una que tal vez no es tanto terror, pero yo cuando la vi sí me dio miedillo, que se llama Hombre mirando al sudeste. Es una película argentina que me encanta porque para aquellas personas que no la han visto, habla acerca de... Es una película argentina que me gusta mucho, que habla acerca de
una persona que está en un psiquiátrico que dice que le habla gente de otro mundo y no sabe el doctor si realmente sí o realmente no. Ese para mí fue ahí Oh. la unión que yo dije, ¿qué es esto? Esto probablemente lo podríamos ver en Hollywood, porque creo que podría ser una película que podría ser hollywoodense, pero estos tintes latinoamericanos que tenía como entre la ciencia ficción y el misterio, a mí me encantaba. Y tal vez la siguiente película sí es un poco de Rebelde para acá, que Mm. ahí fue porque yo era una niña, quiero decirlo, era una niña y fue Kilómetro 31. Ahí dije, ¿cómo? Que en Kilómetro 31 pasa algo y sí existe el Kilómetro 31. La primera vez que yo tuve acceso a internet, yo no busqué cómo ser más inteligente, qué pasa en China. No, yo lo primero que busqué fue, ¿es cierto que Kilómetro 31 es real? Videos fake, 100% verdaderos. Y pues sí, cuando me dijeron que estaba por el desierto de los leones, que había una leyenda así, dije, claro, entonces Latinoamérica hace películas, leyendas que tiene, que justamente me parece también muy interesante que hables de La Llorona, porque La Llorona también es una de las películas más importantes mexicanas de todos los tiempos y que marcó un antes y un después en las personas que se aterrorizaron cuando vieron eso y dijeron, ¿qué estamos viendo? Así que yo creo que es eso, o sea, me gusta mucho que Latinoamérica haga del terror su día a día y lo plasme en la pantalla, porque también es importante decir, nuestro terror es diferente al terror que estamos viendo en Estados Unidos, al terror que nos ha llegado durante tanto tiempo. ¿A qué creen que se deba? ¿A nuestro contexto? Yo creo que cambia el nivel de terror, paralización o curiosidad como a gente a la que nos gustan estos temas, cuando es un lugar al que puedes caminar, en el sentido de cómo te aterra y cómo se apodera de ti. Como lo decía, si es un kilómetro en una carretera, bueno, no voy a caminar hasta allá, y mucho menos en esa carretera. En cualquiera de noche, no lo hagan, pero me refiero a que sabes que es un punto cercano, lo has visto. No es una construcción de un hotel arriba de una montaña donde va la gente a esquiar, que obviamente también te impacta porque así funciona el arte, pero cuando es una cosa cercana en lo geográfico, en el mapa, lo vuelve, valga la super redundancia, más, reside más en ti, es un vecino que incorpora. Y en otro aspecto, más como de el cine, la conversación que es un reflejo del lugar y el tiempo en el que están, y también de las culturas y los sabores en los que están, ¿no? En la selección de películas que presentaremos a continuación, veo elementos como cómo se manifiesta, por ejemplo, fantasmas de dictaduras, de gobiernos anteriores o decisiones políticas en lo que el horror nos está presentando, que obviamente también ocurren en otros países del mundo, pero la forma en la que se discuten, se sufren o se gozan, bueno, no tanto porque este es terror, son historias tristes, tiene que ver con las culturas de cada zonas. Y eso puede parecer que los limita, ¿no? En algún momento, dirían, antes de los 90, principios de los 90, se seguía sintiendo que el acento en el idioma al hablar el inglés o la historia que es demasiado local en un barrio, en un lugar que no sea Estados Unidos, América del Norte, se sentía como una apuesta por perder. Pero se ha demostrado que no, mientras más local es la historia, en este caso el terror, es más único y por contrario que parezca, se vuelve más universal, como más gente se puede relacionar a, a la historia, aunque no viva en esa vecindad, coma esa versión del maíz y diga alguna variante de güey o palomita, como le digan en tu país. Saludos a los países donde ya nos escuchen. Y si es así, comenta. Creo que leíste por ahí también a la clave. Siento que las películas de otros países ya nos dan una barrera de protección a través del idioma. Al estar leyendo subtítulos, al estar escuchando un doblaje que suena a doblaje, siento que ya lo estamos contemplando como una película. Y sé que todos sabemos que estamos viendo una película, pero nuestro cerebro sabe que está viendo una obra de ficción. Y
cuando nos podemos meter de lleno y cuando la gente a la que estamos viendo frente a nosotros habla como nosotros, utiliza las mismas palabras que nosotros, los mismos regionalismos que nosotros, nos podemos meter de una forma distinta. Y creo que eso va más allá de la dinámica para hacer películas de terror, del ritmo para hacer películas de terror en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es el que marca el ritmo para todos los demás, y que muchas veces, y ya lo hablaremos, creo que es lo que demerita un poco nuestro trabajo en el cine de horror mexicano, es cuando quieren seguir ese ritmo de otro país que cuenta otras historias de terror y a quien le da miedo cosas distintas que a nosotros y que las aborda de forma distinta. Y creo que cuando seguimos esa fórmula ya muy bien establecida, ya muy reconocida del cine de terror gringo, es cuando incluso podemos desperdiciar grandes oportunidades con leyendas nuestras. Y no me gustaría hablar negativamente antes de siquiera recomendar algo, pero lo he visto recientemente con películas que tenían gran elenco, gran presupuesto, gran historia, utilizando leyendas muy famosas como La Planchada, y que se pierden al intentar hacer una película de terror de fórmula gringa, lamentablemente. Y creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que podemos hacer cine de terror diferente, que nuestro ritmo es diferente, que lo abordamos distinto y sigo sin entender cómo, si es un género que nos gusta tanto y lo podemos ver en los eh, 10 podcasts más escuchados de México, ¿cuántos de terror hay? ¿Por qué no estamos generando ese cine de terror para el que evidentemente hay público? Pero ya me Creo que Mar enojé. sabe. Ya, sí. Mar sabe esa respuesta. La escuché. Llegó hoy a la oficina, el del videoclub. Entró dando un monólogo explicando por qué no se hace más cine de terror. Porque el apoyo para poder hacer películas no está al cine de terror. El cine de terror, al menos en México, me gustaría mucho escucharlos en los comentarios, cómo es en sus países, pero al menos desde la práctica, cuando uno pide un apoyo al gobierno para poder hacer una película, que es la forma más sana económicamente para poder hacerla, no se apoya el terror, se apoya el drama, la comedia y ya, porque el terror es considerado un género inferior. Cuando se da un apoyo a una película de terror, que sí se han dado apoyos últimamente, y de hecho me parece que esa película que mencionas, que no vamos a decir nombres, no vamos a decir nada, pero hay otras que también hablan de cosas, de personas que pescan y así. Ujú. Todo eso tiene apoyo del gobierno de México, pero lo que hacen las personas para que les den el apoyo es meterlo como un drama. Y ya después, ya cuando te dan tu apoyo, ya dices, ahora sí, ya es mi dinero, gente. Y haces lo que tú quieras, Y ¿no? había fantasmas. Había un fantasma, al final no era Ujú. real, era un fantasma. Ese es el gran problema. Pero al final, qué interesante esto que mencionan de por qué nos da tanto terror. Tal vez al final Latinoamérica es una misma y Ujú. todos estamos viviendo los mismos terrores. Así que, pues nada, vámonos con las películas, pero antes, por favor, recomiéndenos, miembros del videoclub, ¿cuál fue esa película latinoamericana que vieron y se sintieron identificados? Ya saben que siempre los estamos leyendo en los comentarios. Es súper bonito estar viendo que están apoyando el proyecto, es súper bonito estar viendo que nos están escuchando. Para mí es toda una locura porque, pues, como que están escuchándonos desde este videoclub. Y también nos pueden comentar en Instagram, en donde está la estantería, para que vean la colección de terror que estamos armando, que seguramente les va a gustar muchísimo. Por ahí vamos a estar dejando las películas al final. Vamos a estar, ya estamos en Spotify y en YouTube, ¿no? ¿Verdad, Ruso? Sí, ya estamos siendo publicados en todos los canales donde deberían consumirnos. Y si hay un canal en el que falte, por favor también háganlo saber. Todavía estamos en una especie de vuelo de prueba del videoclub. Ya pagamos la renta del siguiente año, pero acordamos con el señor que nos rentó el local que nos deje ver cómo va todo y todo va muy bien. Estamos contentos con la estantería. Quien ha estado rentando
It Follows constantemente. Por favor, rebobínela y no dejes Sí. de comentar. Al final de este episodio, y como trataremos de hacer en cada uno de los que siguen, vamos a leer algunos de los comentarios tan lindos, peticiones y saludos que nos hacen llegar en estos canales. Así es, digamos que también el que nos sigan, que nos dejen un comentario, se hacen acreedores a esta credencial de videoclub para que puedan entrar ya de forma VIP prácticamente. Así que si quieren su credencial de videoclub como la de Bisbirige, ahí los vamos a estar leyendo. Ay, ojalá que entiendan la referencia de Bisbirige, si no me voy a sentir o muy vieja o muy joven. No Yo hay iba a punto decir medio. que Caritele, así que estaba todavía peor. ¿Qué es Con el Caritele? Carisaurio. Eso es solo para los que alcanzamos a ver los Caballeros del Zodiaco. Chequeos médicos. Sí, Compañeros sí, sí. generacionales que reconocieron a Caritele, vayamos juntos a los exámenes que corresponden. Que ya Los de nos tocan. 35 elementos. Y ahora sí, para empezar con las películas que nos han marcado y que destacamos latinoamericanas, vámonos con la primera, mi queridísimo Uriel. Que es desaparecer por completo. Qué buen nombre desde ahí. Ojalá hubiera una canción que se llamara así. Ojalá y que así se acabara la película. Ojalá Em, fuera de Soda Stereo. Con Cerati, sí, claro. Sería una canción de Cerati. O sea, sería versión americana entre caníbales, desaparecer por completo. Estrategia de partido político. Sí. Pero también una gran película, Uriel. Muy, muy buena. Les cuento un poquito de la trama. Es sobre Santiago, nuestro protagonista, un fotógrafo de nota roja, al que llaman cada que hay cadáveres vendibles, feminicidios, ejecuciones y escenas gore que los medios compran sin pensar. Creo que todos sabemos qué tipo de fotografías son esas que venden, sabemos en qué tipo de portadas estén. Y bueno, él, tras descubrir un caso particularmente brutal en un edificio en apariencia cualquiera, empieza a sentir que su cuerpo falla de formas bastante extrañas, va perdiendo sus sentidos y los médicos no encuentran explicación. A mí me sorprendió muchísimo esta película. La verdad, llegué sin esperar mucho. Acababa de ver una película muy popular, muy laureada. Bueno, voy a decir cuál. Acaba de ver Huesera. Y yo siento que no era realmente una película de terror y yo le entré de esa forma. Entonces es una muy buena película, pero de alguna forma siento que estaba esperando algo diferente. Y tiene mucho que ver quizás el tráiler con el cual la compré. Pero enseguida, un día después, vi desaparecer por completo y me voló la cabeza. De verdad, no estoy exagerando. Más allá de que el protagonista es una especie de versión de uno de mis fotógrafos favoritos, del gran Enrique Metinides, y que en la película se recrean de forma brillante algunas de sus fotos, incluida la más famosa, que es una mujer en un accidente, me parece que en la colonia del Valle, una parte. Es una foto hermosa a pesar de que estamos viendo un cadáver mirando al cielo. Y creo que desde ahí esta película me fue ganando, pero además el director toma decisiones tan arriesgadas hacia el final, tan arriesgadas que la puedes odiar y puedes sentir qué está pasando, no entiendo nada, o puedes realmente apreciar lo que intentaron hacer y haber tenido no sé, los pantalones, por decir Los una... los lentes, Uriel. Perdonen la palabra, pero por haber tenido los pantalones de hacer un experimento tal. Porque nosotros, como les dije, el protagonista va perdiendo sentidos y nosotros como espectadores los vamos perdiendo con él. Y eso me parece muy, muy arriesgado, pero siento que es una apuesta que vale la pena. Al menos en mi caso, sé que a mucha gente no le gustó precisamente por eso. ¿Ustedes ya tuvieron oportunidad de verla?
Sí, desaparecer por completo también me pareció muy genial. O sea, hay pocas películas en las que me he levantado y he aplaudido, así como una desquiciada y desaparecer por completo. No voy a hacer spoilers porque sé que hay gente, yo me incluyo, que no me gustan los spoilers. Me gusta mucho sorprenderme al final de cada película. Es genial porque habla de una desnaturalización en el periodismo de nota roja tan grande que terminas por desaparecer por completo, lo que nos hace humanos. No sé, ¿tú qué piensas, Russo? Totalmente de acuerdo. Creo que es la lectura más tenebrosa de una película que de principio podría parecer alguien que se queda pegado a una maldición, como un chicle, va pasando por ahí. Pero ya desde cómo se le pega la maldición o se acerca a esto que lo está afectando, se vuelve ingenioso tal vez para el que consuma esta película en Noruega, pero para el mexicano que ha vivido la violencia en lectura en pocos grados de separación, se vuelve algo tenebroso real. Está conectado con una cosa que incluso si no has tenido la tremendísima tragedia de que, insisto, en un grado de separación menor haya ocurrido una tragedia que haya quedado documentada relacionada con crimen organizado, relacionada con un accidente, lo que sea, la manera en la que eso se ha presentado en los medios, empecemos por los periódicos que se volteaban o se ocultaban si es que tenían una fotografía de este tipo muy gráfica, en su violencia, en la cantidad de pues sí hay poesía, sí hay hermosura en la oportunidad de retratar un fenómeno así, pero los anaqueles en los que se presenta cambia la forma en la que se puede convertir o no en un abismo que te voltea a ver. Estás perdiendo los sentidos, metáfora de la sociedad mexicana porque estás viendo estas cosas, pero las estás viendo tal vez en un principio sí con la intención artística, pero después, igual que con la sal, ya le echas a todo y entonces ya no te sabe nada. Y entonces, ¿dónde está la línea de lo que es cruel o no? ¿Dónde está la línea de lo que es morbo o no? ¿Dónde está la línea de lo que ya es más que perverso? Y en esa perversión muy moralino, muy católico de su parte, de la película, de esta conversación, pues nos pone el de, te estás acercando al maligno, ¿no? Si te metes en estas cosas, te va a empezar a ver Satanás y los demonios. Pero en, en una lectura abierta latinoamericana, creo que tiene que ver más con esto que señalas, Mar, y que me parece al mismo tiempo de traumatizante, bonito, ¿no? Que una película de terror esté hablando de esta forma de perder la brújula moral gráfica. Sí, absolutamente, porque creo que el periodismo en Latinoamérica tiene mucho esos tintes de nota roja. Hay una película que es argentina que, híjole, estoy tratando de acordarme del nombre, a ver si nuestro queridísimo productor lo encuentra por ahí, que es la película de un... ¡Esa! ¡Esa! Donde sale Tim Robbins y la Claro. escalera. No, no es Sí, cierto. sí. No me hagan empezar otra vez. Y disculpas a todas las personas que pararon el episodio diciendo no sé si voy a regresar. Si me diste otra oportunidad, quédate. Te voy a pasar créditos y descuentos. Todo esto para que Mar pudiera recuperar. Si no la recuperas, lo hará adelante el productor. Dinos cuál era el punto detrás de tu exposición relacionado con... Tiene un nombre como nota roja, periodismo rojo, algo por el estilo. Este es una película noir latinoamericana que es de una persona, un chico que va de becario a un periódico y ahí se empieza a ser amigo del dueño y entonces ellos son de nota roja y el cuate realmente lo que quiere hacer es otra cosa completamente diferente. O sea, él se quiere ir a espectáculos y cosas por el estilo, pero lo mandan a la nota roja que es para ellos lo más fuerte, lo más terrible y demás. Y llega un punto en el que él empieza también a desnaturalizarse a tal grado en el que termina, spoiler alert, traicionando a su mismo jefe para quedarse con su puesto y avanzar, ¿no? Y me llama mucho la atención que esta película también es, creo que muy universal, muy latinoamericana, no importa dónde lo veas, existe esa magia de la que se habla, existe esa forma tan morbosa de ver la violencia y es como tal una maldición que puede transmitirse. Él podría salvarse, él podría dejar de desaparecer por completo, pero no les voy a contar el final. La verdad, a mí no me gustan los spoilers. Pero gran película. Desaparecer por completo. Está disponible
actualmente en Netflix México. Estamos grabando esto en noviembre de 2025. Si nos Todavía escuchas en el está. futuro, checa otra vez. Con Tim Robbins. Pero sí, con Tim Robbins y su escalera. Sí. 2022, Sí. desaparecer por completo de Luis Javier Enaine. ¿Tendrá algo ¿Relación que con ver? Capulina? Ajá, es lo que Mira. estaba pensando. ¿Tendrá algo que ver con Gaspar Enaine? ¿Tendrá algo que ver con el nieto de Capulina? Pues si está relacionado con Campus, sí, ¿no? Como uno ya no sabe en este país. Uno ya no sabe incluso en un videoclub donde tratamos de llevar la vida en paz, cómo van a contrastar dos películas de esta lista que en origen solo tiene el sincero intento de compartir. Pero entiendo que la segunda selección será polémica o ya sentí que se movió así el caldo. Porque se trata de... Y creo que Mar debería de presentarla. Sí. O por lo menos la veo con posición de que va a brincar de su asiento para hablarnos de Huesera. Sí, porque cuando Uriel estaba hablando acerca de que no le pareció tan buena por el tráiler, yo dije, no hay problema, vamos a la parte de Huesera y entonces Chido. defenderemos el honor de Michelle Garza Cervera, definitivamente. Huesera, para mí, una de las mejores películas mexicanas de terror de los últimos 10 años, y estoy a punto de defender mi punto. Les cuento acerca de la trama. Valeria por fin queda embarazada después de intentarlo mucho tiempo. Su familia la celebra como si hubiera desbloqueado el destino natural de toda mujer, hasta que esa misma noche aparece una presencia que se insinúa en sombras, esquinas, espejos, que hace un sonido aterrador, se la pasa retorciéndose y le provoca visiones de caídas, fracturas y figuras trepando por las paredes. El terror de la maternidad. Para mí, de verdad, de las mejores películas que ha habido, una vez más lo voy a decir, no importa cuántas veces me pregunten, Huesera va a ser de lo mejor. Y creo que la genialidad de Huesera radica en algo, y es que actualmente hay una ola de body horror feminista. Y la única mexicana que se ha subido ahí ha sido Michelle Garza. Ella dejó ahí la estafeta para decir, morras, cineastas, súbanse a este punto. Y hasta este momento yo no he visto otra película latinoamericana que hable de un problema femenino desde el body horror. Hemos visto ya, al menos en el cine estadounidense y extranjero, La hermanastra fea, vimos Raw, vimos La sustancia, que para mí va en ese tinte, pero no sé, dejo ahí ya nada más el punto, no sé, Ruso, ¿qué digas? Voy a conciliar, voy a traer a Uriela una segunda visita a esta película. Es que no es Y que no me haya también- gustado, ¿eh? No hay por qué levantar la mano, Uriel. Estamos tranquilos todos aquí en el videoclub. Siéntate. No, creo lo que dice sobre es una historia feminista que habla de una situación que experimenta una mujer en el embarazo, pero una decisión que quién sabe si está tomada, que quién sabe si era el momento para platicarla o empezarla a sondear. Creo que desde ahí la función del tráiler, como Uriel lo estaba platicando, en esta y en muchas otras películas, te manipula, ¿no? Su intento es como ven a verme, ponme atención, como te voy a enseñar esto. Y está prometido, como va a estar ahí la criatura, el maligno, la huesera, como los movimientos, los ruidos, gran diseño, muy buena actuación. La actriz, ahora mismo recordaré su nombre, pero una cosa del brillo, ya cuando pasa a tu idioma, voy a hacer esta pequeña desviación. Cuando vemos el horror en inglés o las canciones de amor en inglés, algo tiene esa capa de barniz del idioma que lo vuelve menos brilloso. Voy a explicarlo como muy natural, como que nadie está forzando el lenguaje. Pero cuando agarra tu guitarra, agarra tu piano, trata de componer una canción y dices te amo, algo pasa, como no estás tan acostumbrado. Lo mismo pienso en las actuaciones específicamente del terror y lo que sucede en Huesera y esta gran actriz, como creo que lo hizo muy bien, es sí ir ahí, ir a esos lugares para poderlo transmitir sin brillo. No hay nada que se sienta como, no sé, un encuadre en una telenovela, estoy muy telenovelero, como un encuadre en una telenovela 2000era mexicana en la que este brillo está todo el tiempo presente y te distrae de romper con la realidad. Y aquí sí lo tiene, en su actuación, en la presentación y en el tema, regreso de mi desviación y la perspectiva de una mujer en este problema, si el tráiler de alguna manera hubiera expresado
lo que a mí me atrajo de la película y lo celebra, que es el acto de paternar, de maternar, puede ser la cosa más bonita del universo, pero cuando no fue una cosa planeada, platicada, meditada, dicha, amoroseada, el adjetivo, verbo con el que ustedes quieran manejar ese tema en sus vidas, es una maldición. Una cosa aterradora, de terror de verdad. Y entonces si a eso, al igual que en Desaparecer por completo, le metes los aspectos fantásticos que hacen que llegue más gente a este local y dicen como, mira, ahí está el monstruo, mira, ahí está lo que parece ser, pues algunos podrán tener esa lectura y otros les pasará desapercibido. Ninguna de las dos es mayor o menormente apreciada por el que está cobrando el boleto y el autor, en este caso la autora, queriendo tener una conversación con el mundo. Pero en resumen, Uriel, siendo que es culpa de los trailers, vamos a cerrarles el paso a esos convoys. Como muchas veces, porque de verdad, si no la veo como una película de terror, o como el tipo de película de terror que me vendió el tráiler, em, mi perspectiva hubiera sido completamente distinta. Creo que eso pasa mucho. A veces el tráiler necesita venderte algo. Le pasó a Del Toro con La Cumbre de Escarlata. Pasa constantemente. Sobre todo, creo que con cintas de este nuevo género de drama, de horror, que está elevando el género en sí, en general, el terror lo está haciendo más de arte, si le quieren llamar así, el terror elevado. Y muchas veces, si alguien te vende Hereditary como si fuera Insidious, pues evidentemente no te va a gustar. O no le va a gustar a la mayoría de la gente que fue esperando Insidious 3. Y se termina encontrando con un drama familiar y con culpas y con el luto. Entonces creo que por ahí va. No la odio, por supuesto, ni mucho menos. Y creo que la puedo revisitar ya desde otra perspectiva. Creo que es necesario revisitarla. Además, por ahí, digo, sin hacer spoilers, pero hay una escena que creo que está en el tráiler de unas figuras, unos entes bailando de forma muy, muy macabra en un bosque lleno de niebla. Y por ahí aparece una gran, gran amiga, ex roomie, Brenda Lozano, bailarina. Entonces, también por ahí le tengo cierta cercanía a la película, pero la voy a revisitar y, y ya les contaré cuál fue mi experiencia ahora sin expectativas de me voy a asustar. De eso se trata el videoclub también, ¿no? Como cuántas veces ves el tráiler de una película o los primeros 15 minutos no en el estado mental correcto y necesitas que un fan llegue y te la cuente. A veces el fan te lo termina de arruinar para siempre. Los fans de Radiohead somos muy así. Sí son. Pero sí somos. Y los fans del Nolan también somos muy así, como ven, te voy a contar este gran logro cinematográfico de la última película. Pero cuando no, nos permiten dar otra lectura y hacer el efecto, no lo había visto así, a ver, déjame asomarme de nuevo, pero esta vez desde esta posición y adquiere un sabor distinto. Lo hace en la mejor de las ocasiones que espero suceda con el videoclub, lo hace más rico. Y claro que hay que ver todas estas películas muchas veces. La naturaleza, Mar, decías en la bienvenida, que por qué no se hace más este cine o nos dabas el punto. Creo que la naturaleza misma de todas las películas es no hacerse. Cuando revisas la historia de las grandes, grandes películas, apenas lo dijo el director de la película Tormento, que donde también actúa la actriz Natalia. Ahora voy a escuchar otra vez su nombre porque lo perdí. La misma actriz de Hueser. La Forcade. Natalia Lafourcade. No. Estoy hablando de la actriz Tim Robbins. Tim Robbins. Ya me están troleando. No. Natalia Solián, la actriz de Huesera, también participa en Tormento y el director de Tormento decía este punto que él citó de un director o alguien más. La naturaleza de las películas es no hacerse, como hay una pelea porque su existencia suceda y esté aquí. Muchas veces se pierde dinero, amistades y todo tipo de vínculos al tratar de hacer
una cosa así, que es como cruzar un mar en otro siglo. Por lo tanto, el que ya existan, pues las vuelves a ver. A menos que se apesten muy duro y en ese caso tengan la confianza que se los vamos a decir en este lugar. Como, no, amigo, Sí. esa no la agarres. Pero en principio no tendría por qué estar esa película aquí si es que está en ese tenor. Sí, importa mucho el contexto en el que vemos películas y cómo nos estamos sintiendo y de hecho, quiénes somos. Es muy bonito revisitar una película. Digo, Mar no va a saber esto, pero para personas ya, ya de los 80, es muy bonito revisitar una película 15 años después, 20 años después, porque es una película distinta por completo, porque tú eres una persona distinta y todo cambia. Y al principio, no sé, en los 90 nos identificábamos con Bart y ahora somos Homero. Pero también hay una etapa de mi vida donde no disfruté mucho las películas y hay una lista de clásicos que tengo que volver a ver porque tengo que confesarlo, sí lo voy a decir, yo compraba películas piratas de muy mala calidad y vi muchas así con la persona levantándose y el sonido espantoso y no las disfrutaba. Entonces, hay grandes películas que me aburrieron, que no me gustaron, que decía, aquí se levantó demasiada gente en el cine y que tengo que volver a ver. Y sí importa mucho, por más buena que sea la película, si la estás viendo en el metro mientras te empujan en tu celular con un solo audífono, pues también importa la forma en que las consumes. Pero es que entonces estamos hablando del privilegio de comprar una película o de pagar un servicio de streaming. Para mí, y lo voy a decir así, tal vez me gane el odio de todos mis colegas del otro lado, la piratería es la democratización del cine. Hay personas que no pueden pagar una película ni el servicio para verla en HD. Hay personas que no van a tener la oportunidad de verla en su casa porque no tienen tele. Entonces, para mí, si puedes ver una película de la forma en la que sea, tal vez como cineasta uno piensa, oye, pero si es que ve la foto, escucha el sonido, o sea, no importa, vela. O sea, la naturaleza de las películas está en no hacerse. Que una película se haga es un milagro. Y que una película Es un de milagro. terror mexicana se haga y sea feminista, a la madre. O sea, con todo respeto para los miembros del videoclub, a mí me encanta, o sea, como pueden ver, yo tengo un crush con Michelle. Michelle, si estás viendo esto y en algún momento estás libre, llámame, ya sabes dónde encontrarme, @mar.arriaga, la del final es doble. Ándale, que un día sí va a venir Michelle Garza, la directora. ¿Vieron cómo fue como, ay, no, yo no podría, o sea, yo la amo con todo mi corazón, porque además, obviamente podemos notar que hay unas influencias del bebé de Rosemary en la película y en este momento Michelle está dirigiendo en Hollywood el remake del bebé de Rosemary. ¡Wow! Así que grande What? Michelle. ¿En Sí, serio? claro. Claro, mi bebé es grande. ¿Por qué crees que siento cosas de mujeres cuando veo el título de Huesera y su nombre ahí? Se llama El bebé de Rosemary 2, El bebé contraataca. Sí, ese es el título en trabajo. Oye, qué bien por Michelle y me encanta escuchar sobre tu entusiasmo por la labor de una directora, de un director, como es parte de compartir el sabor y nuestro gusto por las películas. Hay un deseo eterno de que le vaya bien a quien logra meternos en una conversación en un estado mental, ¿no? Que tenga muchos Lamborghinis, albercas o no tantas deudas como el ciudadano promedio. De ahí regresar a que el cine es un milagro, sí, que se haga, y que si logras ver esta película, aunque no sea en Amazon Prime, que es donde podrías verla o rentarla en Apple TV o en Claro Video, pues que la veas, como siento que en el corazón de una película y de muchos de su equipo de trabajo está que existe esta conversación, que venga desde un lugar en el que justo no haya una barrera para que puedas integrarte a un terror como el de Huesera, que además marca época. Perfecto el momento del feminismo o de corrientes feministas en un país como el nuestro y con el folclore y la forma cultural que tiene el país, pero siento que al futuro será revisada como, mira, como pues estas películas que hablan de lo que estaba pasando en un momento, cómo se estaba percibiendo y va a funcionar. Si les parece, y si no también, porque tenemos que avanzar y el tiempo no nos respeta, hablemos de una tercera película. Y si les parece, y si no, ahí sí me pueden reclamar, yo creo que debe ser Cuando acecha la maldad. Una 100%. película argentina del 2023.
En un pueblo rural, los hermanos Pedro y Jimmy descubren restos de un ritual y a un hombre embichado. Un cuerpo hinchado, podrido, donde se está incubando un demonio listo para nacer. Cuando los hermanos y un terrateniente intentan resolverlo a balazos y moviendo el cadáver, rompen reglas que la comunidad conoce desde siempre, y esto acelera el contagio. Es una premisa que tal vez en mi lectura suena como algo no tan local, pero les pido que vuelvan a pensar, queridos miembros del videoclub, esto en un lugar afuera de las ciudades en Argentina, no en donde está todo pavimentado, no en donde ya no ves animales de granja, sino desde ahí. Y en varias de estas zonas, en el lugar en el que te encuentres, ahí sí creo que es universal, fuera de ciudades, lugares un tanto remotos o de lejos acceso si es que no tienes el camión para ir a cargar lo que sale de la granja, se saben cosas, se dicen cosas desde siempre y saben cómo lidiar con esas cosas, aunque no se les comprenda por completo. Esta película que apareció en 2023, cuando la platiqué alguna vez contigo, Uriel, y ahora no sé, Mar, qué sientas de esta manera de leerla, de reflexionar sobre ella, siento que estaba hablando un poco del COVID, ¿no? Y de cómo desde un laboratorio, desde una gran ciudad, aparece y se esparce y nadie sabe qué hacer con él realmente. No importa que tengamos las lupas del mundo y la ciencia puesta hasta adelante para resolverlo. Nadie sabe, nadie sabe. Y en este caso viene desde afueras de la ciudad, donde la gente supuestamente es menos educada y llevan tanto tiempo, nunca te dicen cuánto, tienen estas formas de dejar cabos sueltos que no te molestan en esta película, en cuando acecha la maldad. Nunca te afecta el que no te resuelvan, porque de alguna manera compras y sabes que son rituales y rutinas que existen en estos lugares. De los cuentos que te ha dicho tu primo que es el ratón de pueblo, si tú te crees el ratón de ciudad, o al revés, tú siendo el ratón de pueblo y mi primo no sabe cómo se lidia con los embichados. Gran concepto y gran presentación del embichado. ¿Tú lo percibes así, Mar? ¿Habías pensado en lo del COVID o de cómo se esparce una maldición, virus y cómo se trata de resolver? Yo no había pensado en lo del COVID, pero cuando se echa la maldad, sí me parece yo creo que está en el top 3 de las mejores películas latinoamericanas de los últimos 10 años. O sea, es la segunda película en la que yo me paré y dije, pero ahí aplaudí más fuerte del final, porque, híjole, eh, 2023 y para mí no está hablando tanto acerca del COVID. Claramente puede ser. O sea, yo no digo que no. En algún momento le voy a preguntar a mi íntimo amigo Demian cuando sea mi amigo y le voy a decir, ¿qué pasa? Mi amigo ruso decía esto. Pero creo que más es acerca de esta costumbre latina que la verdad voy a generalizar, que está pasando algo y no se nombra, no se está diciendo. Porque pasa algo cuando se echa la maldad, que la maldición todo el mundo la conoce. O sea, todo el mundo sabe qué es y nadie se atreve a decir, oigan, aquí algo está sucediendo. A mí me parece que es una película genial, es una road movie prácticamente, ¿no? En donde el personaje está teniendo como Wow, sí, toda su no evolución. lo había pensado así. O sea, road movie de terror. ¿Quién lo diría? Ujú. Sí, sí. No sé, ¿tú qué piensas, Uri? Esta película también me emocionó tanto. Y entré a ella con muchas expectativas. O sea, le fue muy bien en festivales, le fue muy bien con críticos estadounidenses. Yo recuerdo verla en tops de ese año y yo me preguntaba cómo les gustó tanto una película en español con subtítulos que, pues, que sucede en un contexto muy, muy lejano. Aunque, como bien dice Russo, este contraste de lo rural con la ciudad puede ser universal. Puede entenderse también en Estados Unidos, sobre todo también aquí en México y en toda Latinoamérica, que somos uno solo, como decía Harlem. Y me gusta mucho cómo Demian Rugna respeta al espectador. Cómo no te dicen dónde está, cómo uno empieza con una voz en off o con un texto apareciendo en pantalla, todo lo vamos descubriendo nosotros. Y al principio suena muy raro esto del embichado y no entiendes qué es y por qué se tienen que seguir reglas.
y vamos a ir descubriendo el mundo en el que estamos, en un mundo post pandemia, de sea lo que sea que hayan sido los enbichados, pero donde todo de alguna forma se controló y de repente hay un rebrote desde, desde ese pueblo. Me parece brillante, me parece que es una de estas grandes películas que van a... Si ya lo hacía Huesera, representando un momento en la historia a través de el feminismo, cuando acecha la maldad lo hace también presentando los miedos que tenemos y los miedos con los que quedamos y los traumas y las secuelas después de la pandemia. O sea, creo que va a ser una gran película para demostrarle a la gente en 20 años, en 30 años, cuáles eran nuestros miedos, cómo, cómo sobrevivíamos a este trauma colectivo que nos dejó el COVID. Entonces, sí, a mí me parece una excelente película, de verdad excelente. Me parece que Demian es talentosísimo, porque también ya no nos va a quedar tiempo, pero hay otra gran película que es Aterrados, me parece. Si no estoy equivocándome con el nombre, porque de repente confundo a las últimas películas argentinas que he visto, que hay una... Siento que hay una ola de directores argentinos haciendo muy, muy, muy buen terror. Y no estaría tan difícil, creo, que nos aceptara una entrevista de Mian. Por ahí tengo un amigo en común, Martín de Martes de Misterio. Entonces hay que ponerlo en la lista para ver si nos acompaña para el próximo año Demian y nos cuente si es acertada la interpretación que le estamos dando a su película. No lo sé, tal vez. O sea, yo lo digo por el momento en el que fue publicada, porque es 2023, significará que la escribió, o sea, ocurrió pandemia y dijo, órale, 2020, la empiezo a escribir, terminaría su guión en 3 meses. Si es demasiado talentoso, lo revisa, son 6 meses y después empieza la preproducción. Yo diría, ay, no lo sé. Yo lo siento que es más bien un visionario. O sea, quiero creer que ese hombre es un visionario. La escena del perro me parece genial. Hay una escena de un perro y unos niños y Uf, yo en ese uf. momento yo sentí que me iba de el gran placer que estaba sintiendo por esa tremenda escena, la verdad. Ese momento para mí es un parteaguas en la película. Es lo que te hace Sí. ver, ok, no estamos viendo cine estadounidense normal, o sea, no se aguanta los golpes. O sea, le pega duro a la audiencia en contextos en el que no te los esperas. O sea, perritos y niños. Creo que hay muchos directores que se frenan ahí. Y aquí no solo no se frenan, sino que te lo ponen en la cara. Genial, pero vámonos con los comentarios. ¿Qué les parece si estamos leyendo los comentarios de la sesión? Ay, no, es una sesión espiritista, ¿verdad? Sí, sí, no es tan, tan terrenal este asunto. A ver, apaguen las luces. La lámpara que glitchea, esa sí préndela para que se sienta más como... zzz, zzz, zzz. No nos tenemos que dar las manos, sobre todo si no nos las hemos lavado. Hay que tener higiene. No vaya a pasar como cuando acecha la maldad. Y ahora sí. Están con nosotros los espíritus que nos acompañan como escuchas y queremos saludarlos. Primero a Sari ML que nos escribió en Spotify. Me encanta la dinámica de los tres. Y un corazoncito rojo. Muchas gracias, Sari, por escribirnos y esperamos que a ustedes también les esté resultando simpático y entretenido la forma en la que nos vamos pasando la papa en este videoclub. ¿Quién va a dar lectura a Juanita Donis? Yo le doy lectura a querida Juanita Donis. Dice, hola chicos, amo las películas de terror y puedo decir que mis 3 hijos también. Desde muy chiquitos se ponían a verlas conmigo y ahora ya no nos hacen ni cosquillas, pero hay una que siempre me ha perseguido.
desde que la vi y se podría decir que es mi favorita. La puedo ver tantas veces y me sigue apasionando. Se llama Darkness Fall del 2003. Tal vez a muchos no se les haga gran cosa, pero por alguna razón me asusta mucho. ¿Será porque le tengo miedo a la oscuridad? Un beso, querida Juanita Donis. Y muy probablemente sí, le tienes miedo a la oscuridad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya vieron Darkness Fall? Sí, es un ente que se aparece solamente en la oscuridad, muy al estilo de Lights Out. No estoy completamente seguro si es el hada de los dientes o si estoy mezclando dos películas. En mi memoria les estoy licuando para hacer lo que creo que es Darkness Falls, pero muy buena. O sea, de esas que sí valían la pena, que se quedaron en la memoria colectiva, ¿eh? La verdad, creo que menospreciada, pero échenle un ojito. Yo voy a leer el comentario de César Iván Tobar, que dice en Spotify: excelente capítulo como siempre, sigan nombrando películas, solo acrecenta en mi lista para ver después. Uf, y lo vamos a hacer todavía más, ¿eh? Para empezar, anótate Darkness Falls. Jelly Rojas, 1981, es su usuario en YouTube, nos escribió en esa plataforma: Arrástrame al infierno fue buena, solo le quitaría las escenas de la cabra, pero envejeció bien la película. Me sigue gustando y yo sí pasaría la maldición a alguien de verdad malo que le hiciera daño a los niños. Hablando de nuestro top de maldiciones, lo de la cabra, pues creo que es parte del estilo de Sam Raimi de en momentos llevarlo al ridículo, que es como ya no sabes si te debes reír o no, pero es la firma. Así como Tarantino tiene la sangre, creo que Raimi puede ir a esos lugares. Y pues qué bueno saber que tú sí pasarías la maldición a un asesino de infantes. Te felicito por eso. Buena idea. Pero ¿por qué tiene contacto con un asesino de infantes? Pues sí, ¿no? Tendrás que hacer alguna especie de casting, Jelly Rojas, pero te deseamos suerte en ese proyecto. Más bien te deseamos que nunca te caiga ninguna maldición Y que no se y le nos tengas sigas que pasar escuchando. a nadie. Sí. Y que no haya ningún Sí, ¿no? asesino de infantes cerca de ti. Y el siguiente comentario es de Asael AS. No quiero, necesito que inviten a Ismael Méndez de Leyenda Urbana al podcast. ¿Ya estará padre empezar a tener invitados en algún momento? ¿En qué momento vamos a empezar a traer ya miembros honorarios del videoclub también? Después de Michelle, de Damián, ¿a quién más? Yo digo que el año que entra, nada más Sí. que termine de sacarle brillo al piso del videoclub, porque todavía me da pena. Antes de ser videoclub era una heladería. Miren cómo está el piso. Déjenme sacarle brillo. Está pegajoso. Sí, no, le voy a sacar brillo bien. Van a ver. Ahí tengo mi material en mi casa. Y ya, empezamos a invitar gente. Sí, me encanta esa idea. ¿Qué onda con el world building de Russo? Es verdad, era una heladería, porque O sea, estás cañón. aquí atrás había un refrigerador todavía con paletas. Ustedes ya no lo vieron porque estaban muy ricas, pero sí había paletas. Ah, te quiero mucho, Russo. Y el último comentario, mi querido Uri. Es de Sara Camacho de la Cruz 5443. Nos dice en YouTube: hola, buenos días, nueva suscriptora, amante del terror en cine y escrito, fiel seguidora de Uriel y la mejor comunidad Relatos de la Noche. A mí me gusta y veo mucho Atabuadas desde que viene al Canal 9 hasta El viento tiene miedo y El libro de piedra. Tengo 60 años y obvio siempre veo Halloween, la de 1978. Saludos a todos y felicidades. La quizás la única gran película de la saga, la primera. Por ahí le siguen de cerca la 2 y la 4, pero qué buena tradición seguir viendo Halloween. Y yo también espero que pronto podamos tener invitados, ya que abramos las puertas y dejemos entrar a un poquito más de gente para que nos escuchemos entre más. Pero lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Un poquito de tiner y cloro y ya queda. Sí. Nada más me falta esos chicles de ahí, de la esquina. Ahorita solo entran los de confianza y eso creo que también tiene mucho valor. Es que apenas necesitamos arreglar algunas cosas del videoclub, apenas las estanterías están todavía viejitas, hay que repintarlas, hay que tener más películas por ahí también para poder discutirlas, ¿no creen? Hay que poner más cosas en las estanterías, pero la selección es una misma que hoy le ha dado la bienvenida a desaparecer por completo, Huesera y Cuando acecha la maldad. Gran selección, me parece que ha sido mi selección favorita hasta este momento. Yo la más fan del terror latinoamericano, pero concluimos con que el terror latinoamericano muy probablemente se siente tan personal porque no importa de dónde sea la película, no importa en qué fecha se haya hecho, si se hizo en 2003, 2023, eso
es interesante porque de todas maneras lo vivimos y lo sentimos como nuestro. No sé, esta fue nada más una probadita del terror que se está haciendo en nuestra región. Quedaron muchas afuera, ¿no creen? O sea, quedaron bastantes películas allá afuera de las que estaría increíble tener una segunda parte para hablar de grandes, grandes películas que se hicieron. Pero no sé, ¿tú qué piensas, Uriel? Sí, es que a lo mejor nos desviamos mucho porque luego empiezan a hablar de películas de luchadores y así, pero nos faltó tiempo para tantas buenas películas que pudimos haber recomendado. Definitivamente necesitamos segundo episodio al respecto. Y tercero, y cuarto, y quinto. Tampoco pueden pasarse todo el día en un videoclub. ¿Qué van a pensar de ustedes, sus familiares? Como mi primo ahora siempre está en el videoclub que todavía ni abre donde era la paletería. No seas esa persona. Aguanta. Episodio a episodio. Semana a semana. Gracias por estar aquí. Gracias, Uriel. Gracias, Mar. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós. El Videoclub de Medianoche es una producción de Sonoro y Relatos de la Noche, con los espíritus de Uriel Reyes, Mar Arriaga y Russo. Diseño de audio, Alexander de Winter. Producción ejecutiva y voz espectral, María José Saráchaga.